Bien, Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poder saludarlos. Gracias por conectarse, por acompañarnos. Esta es nuestra última lección, nuestra última reunión por este medio vía Zoom. Vamos a aprovechar que tenemos oportunidad de congregarnos presencialmente. Entonces vamos a establecer algunos grupos familiares en los hogares presencialmente. Y hoy es nuestra última lección. Es el tiempo adecuado. Ya tenemos varios meses, bastantitos meses, y agradecemos de antemano a cada uno de ustedes que han estado acompañándonos lección tras lección, aprendiendo un poco más de la palabra de Dios, conociendo a nuestro Creador y conociendo lo que Él quiere para nuestras vidas. Algunos otros hermanos, por cuestiones del trabajo, ya no pudieron continuar. Sin embargo, hemos estado compartiendo las lecciones que se graban, y de esta manera, bueno, ellos han podido continuar con estas lecciones. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar. Vamos a ver esta última lección. Y vamos al libro de Juan. Quisiera que todos me acompañen al libro de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 9. Vamos a ver una historia muy especial, una historia muy bonita, que va a servir para darnos un mensaje a todos los que hemos conocido al Señor, a todos los que hemos estado siguiendo estas lecciones, porque hoy no termina aquí, antes todo lo contrario, aquí empieza algo muy especial que Dios quiere asignarnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Juan 4, 1 al 9, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y fíjense bien, dice el verso 3, el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y vamos a recordar esta historia, y lleva por título Un encuentro muy especial. Un encuentro muy especial. Déjame poner silenciado. ¿Alguien tiene conectado su micrófono? Si pudieran ponerle, creo que ahí está. Bien, un encuentro muy especial. A lo largo de este tiempo, insisto, de estas lecciones que estuvimos siguiendo, el Señor, a través de este momento, a través de compartir la palabra, tuvo un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo era precisamente tener un encuentro particular con cada uno de nosotros. No voy a prender mi cámara, hermanos, porque está fallando, se está deteniendo. No quisiera interrumpir de esa manera. Quisiera que para que no se me distraigan, o no distraerme también yo. Bien, un encuentro muy especial. Decía, a lo largo de este tiempo, ese es el objetivo, hermanos. El objetivo que tuvo este grupo precisamente fue que tuviéramos un tiempo para meditar, un tiempo para hacer una pausa en nuestras vidas, poder juntarnos a través de este medio, a través de este dispositivo, y poder abrir las escrituras, ¿sí? Le fue necesario al Señor en esa historia, en ese momento, hacer una pausa, ¿sí? En su agenda también que Él tenía de compartir el Evangelio, y pasar por Samaria, como lo dice la historia. El Señor Jesús, le era necesario abrir este grupo familiar. Le era necesario visitar cada uno de nuestros hogares de esta manera. Le era necesario que cada uno de nosotros hiciéramos una pausa también a mitad de semana, en este ratito que nos juntamos, ¿verdad? Abrir la escritura. Le es necesario al Señor, porque Él está buscándonos, Él está llamando.
Él en este tiempo está dando un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza ante la situación que vivimos en el mundo, ante todo lo que está por venir. El Señor le era necesario abrir este grupo familiar y poder que juntos aprendiéramos de Él, que juntos lo conociéramos y entonces tener fe, tener esperanza, tener un conocimiento de la palabra de Dios, tener sanidad espiritual, tener una esperanza de vida eterna, ¿sí? Y entonces el Señor proveyó lo necesario para que pudiéramos tener este grupo de estudio. Vamos a continuar con la historia. El Señor Jesús, fíjense bien, primer punto que quiero tratar, el objetivo de este grupo familiar, como así lo hemos llamado, un grupo donde la familia se junta, ¿verdad? Para ver la escritura. Bueno, fue precisamente tener un encuentro contigo y un encuentro conmigo, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, vamos a ver. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A través de las lecciones entendimos la condición del hombre. ¿Se acuerdan? En una lección completita vimos cómo era la vida sin Dios. Y entonces le era necesario al Señor que pudiéramos nosotros a través de Él tener esa salvación. ¿Sí? Dice Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y fíjense a través de cuál es el medio, el único medio que dice la palabra, dice mediante la redención que es solamente en Cristo Jesús, no a través de un hombre, no a través de una religión, como lo platicamos en muchas ocasiones, no a través de una denominación, de un pastor, de un líder, no. Solamente a través de Cristo Jesús es como se obtiene la gracia. Alguien puede decir, bueno, es que yo llevo mi vida correcta, yo de mi trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, y no le hago mal a nadie. Bueno, quizá en nuestra perspectiva humana, desde nuestro punto de vista, pensamos que somos demasiado buenos, pero la palabra dice que somos pecadores, ¿sí? Y quizá en ese día del juicio vamos a pasar a la historia como personas pues que tuvimos una vida ordenada, pero sin Cristo no hay salvación, ¿sí? Entonces, el Señor le era necesario tener un encuentro con nosotros para entonces nosotros poder tener salvación a través de Él. Y el siguiente punto que quiero que lo revisemos, hermanos, era que el propósito de este grupo es para que a través de la palabra de Dios, el Señor Jesús nos pueda ofrecer algo mejor, ¿sí? Porque el mundo nos ofrece muchas cosas, el mundo nos ofrece muchas alternativas, placeres, riqueza, posesiones, estatus social, un nivel socioeconómico, nos ofrece títulos profesionales y bueno, todo lo que el mundo ofrece. Sin embargo, dice la palabra de Dios que todo eso, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando Cristo no es nuestro Señor, cuando a través de Él no buscamos la salvación, bueno, al final ese camino que es aparentemente ancho, espacioso, es un camino que conduce a la muerte. Entonces el Señor se acerca con nosotros y para ofrecernos algo mejor. Continuamos con ese relato, un relato muy bonito, y quisiera que nos lo lleváramos para continuar, porque insisto, este no es el final, este es el inicio de algo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice Juan 4, del 10 al 15, dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, recuerden que hace una pausa, le dice a sus discípulos, me es necesario ir a Samaria, una región ahí de Israel, y entonces se encuentra con una mujer, ¿verdad? Una mujer samaritana, y dice, ¿y quién te dice, dame de beber? Dice el verso 10, y tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua, fíjense bien, que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacar, ¿sí? Ella tenía una necesidad. Ella iba a ese pozo, ¿verdad? Por una necesidad. ¿Cuál era? Bueno, ella tenía sed, ¿verdad? Ella quería agua. Y bueno, creo que es muy
en nuestros tiempos, ¿verdad? Entendemos este tema. Quizá les ha tocado a ustedes, pero hemos andado de tienda en tienda buscando agua y no hay, ¿sí? Abrimos la llave a toda hora y no hay. Y bueno, es una situación que ahora valoramos, ¿verdad? Que ahora vemos cuán importante es la vida, ¿verdad? Cuán importante es el agua, ¿verdad? Para el ser humano. Pero el Señor Jesús está hablando de una agua muy especial, no tiene nada que ver con el agua de este mundo. Él está diciendo que Él tiene un agua viva, ¿sí? ¿A qué se refiere? Porque dice, mira, el que bebiere del agua que yo ofrezco, no tendrá sed jamás, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si bien el mundo, insisto, nos ofrece muchas cosas que quizá ha logrado y está logrando en los muchachos, en los jóvenes, y bueno, en todas las personas que no quieren nada con Dios, ha logrado su objetivo, distraerlos del camino de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Todo esto, todo lo que tú puedes conocer, todo lo que el mundo te puede ofrecer, lo que puedes experimentar, yo tengo algo mucho mejor para ti, ¿sí? Y entonces empieza a tener una conversación con esta mujer y empieza a atraer su atención, porque ella dice, bueno, Señor, si tú tienes esa agua y es un agua de vida, ¿verdad? Y no tendré sed jamás, pues dame esa agua, dime dónde está. Claro que ella hasta este momento no entendía. Fíjense bien, dice 1 Juan 2, el verso 15 al 17, en esta versión dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero fíjense lo que dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, ¿sí? Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, ¿sí? Entonces, el Señor se acerca a nosotros, lo ha hecho a través de este grupo, lo quiere seguir haciendo, ¿para qué? Para ofrecernos algo mejor, mucho mejor, algo eterno, algo que no tiene caducidad, algo que no es efímero, algo que no es pasajero, algo que no es Hebel, ¿sí? Algo que permanecerá para siempre. Y entonces, a través de estas lecciones también en el grupo familiar, el Señor lo permitió y el propósito de este grupo fue tener un encuentro con Él. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados, ¿sí? Seguimos con la narración de Juan 4, estamos ahí, pero ahora el verso 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? El Señor conoce todo acerca de nosotros. No hay nada oculto delante de Él. Él conoce nuestra mente, nuestro corazón, Él conoce nuestra vida y ciertamente sabe que hemos fallado, ciertamente sabe que hemos pecado, que tenemos errores, que cometemos faltas delante de Él, que cometemos pecado y ese pecado pues nos trae consecuencias, pero Dios no quiere eso para nosotros, ¿sí? Él ha permitido que a través de estas lecciones pudiéramos saber nuestra condición, pero que a través de Él hay perdón, ¿sí? Él es bueno, Él es misericordioso y a través de Él hay perdón. ¿De cuántos pecados? Pues de todos los que hemos cometido, aún el más grande, o bueno, no hay pecado grande y chico, pecado es pecado y todo lleva a muerte. Pero quizá podemos decir, bueno, es que he hecho cosas terribles. Bueno, Dios no nos juzga, Él nos perdona, Él tiene misericordia y cualquiera que ha sido nuestra falta, Él la conoce y Él tiene misericordia y Él puede perdonar nuestros pecados, ¿sí? Entonces esta mujer, vemos la situación, ¿verdad?, en la que se encontraba, vivía en pecado. Esta mujer, por cierto, iba en la cultura hebrea, iban a mediodía, se juntaban mujeres, iban por el agua, iban, muy temprano. Sin embargo, ella no acudía en ese horario, ella acudía después, ya cuando todas las mujeres se habían ido por agua. Qué curioso, ¿verdad? Como en nuestros tiempos, claro, pues el hombre es el que va por el agua, que es pesada. Pero bueno, ellas se juntaban y iban en esa
actividad, hacían esa actividad de ellas, pero ella por su reputación pues no era bien vista, ¿verdad? Y entonces ella iba después de que las demás ya habían salido, y entonces el Señor Jesús sabía su condición, sabía sus pecados, pero también su mirada había puesto en ella porque le iba a asignar un trabajo muy importante, y ese es el tema principal, o es lo que quiero que nos concentremos. ¿Cuál es nuestra condición? Bueno, ya lo hemos visto, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente esa es nuestra condición, ¿sí? Pero el regalo de Dios, el don de Dios, ¿verdad? Es vida eterna a través de Cristo Jesús. Dice el Proverbio 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Delante de quién hay que confesarlos? Bueno, delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios, pedir perdón a través del Señor Jesús. No se confiesa delante de un hombre, ¿verdad? La palabra de Dios no lo dice así. El hombre no tiene poder para perdonar pecados, solamente Cristo Jesús, ¿sí? Siguiente punto que quiero ver es por qué el Señor quiere tener un encuentro con nosotros, por qué lo ha tenido así, por qué lo ha permitido a través de estas lecciones. Bueno, para enseñarnos a ser verdaderos adoradores. Hay mucha gente que sigue a Jesús, mucha gente en su tiempo lo seguía, pero sabe que nada más era por una necesidad, por una conveniencia. Cuando recibían la sanidad, o cuando recibían lo que ellos pedían, ¿verdad? Se iban, ¿sí? O cuando el Señor predicaba y ellos decían, bueno, es que esto es muy difícil de llevar. Y decían, bueno, hasta aquí sigo al maestro, al cabo ya me alimentó, al cabo ya me sanó, al cabo ya me hizo el milagro. Bueno, ciertamente está sucediendo lo mismo. Mucha gente sigue a través de una religión, a través de una dominación, sigue a Dios a través de un líder, de una persona, como usted y yo. Pero el Señor a través de su palabra, Él no nos llama a ser así, no nos llama a ser solamente seguidores, sino unos verdaderos adoradores, unos verdaderos discípulos que sigamos al Maestro donde quiera que Él vaya. Juan 4, continuamos con esa narración, y acuérdense, están teniendo una conversación muy interesante el Señor Jesús y esta mujer samaritana. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El reino se había dividido en dos, el pueblo de Israel, y entonces el rey del norte decía, deben de adorar aquí. Y el rey del sur decía, deben de adorar acá en Jerusalén, en el templo. Y entonces decían, bueno, es que si no vamos a adorar esas partes, pues no podemos encontrar a Dios. Bueno, el Señor aclara a esta mujer, y en nuestros tiempos sabemos que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿sí? Él habita en el corazón de todo aquel que en Él cree, que lo recibe el Señor como su Salvador, que se arrepiente de sus pecados, que hace un bautizo, ¿verdad? Una inmersión, como lo hemos visto en algunas lecciones, y entonces de esa manera es sellado, aquella persona creyente es sellado por el Espíritu Santo de Dios y vive ahora dentro de nosotros, ¿sí? Y eso es lo maravilloso, que ahora no necesitamos un templo físico como en aquel tiempo, ¿verdad? Y el Señor le deja en claro, mira, los verdaderos adoradores no necesitan un lugar material, un lugar físico, ¿verdad? Sino que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Que sean verdaderos creyentes, que se arrepientan, que tengan un arrepentimiento y que sigan al Maestro como su palabra lo dice, no a través de una religión, ¿verdad? No a través de rituales, sino solamente con un corazón humillado, un corazón sincero. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos algunos entienden la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor nos está llamando, ¿sí? El Señor nos está llamando en estos tiempos difíciles, en estos tiempos finales, ¿verdad? Y nos recuerda que su promesa de su regreso está pronto, ¿sí?
las señales, lo que vemos en el mundo, lo anuncia a través de su palabra, por supuesto, y entonces nos damos cuenta en qué tiempos estamos, si es necesario meditar, es necesario aprovechar el tiempo. Y por último, ¿por qué el Señor nos buscó a través de este grupo familiar? Bueno, para darnos un propósito de vida, ¿sí? Vemos ahí una persona que se encuentra en medio de 4 caminos y dice, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿Sí? Para darnos un propósito de vida. Quizá venimos a este mundo sin conocer la palabra de Dios y entonces pues nos afanamos y corremos de aquí para allá, pero bueno, al final de nuestra vida, ¿qué sigue, verdad? Y después, ¿qué sigue? Y entonces a veces podemos tenerlo todo en esta vida, pero aún así hay un vacío en el corazón, ¿verdad? Porque somos seres hechos a semejanza, imagen de Dios, seres que necesitamos tener esa comunión, esa presencia del Creador en nuestras vidas. Y cuando no es así, aún teniéndolo todo en este mundo, pues nos sentimos con un vacío y vemos como muchas gentes se quitan la vida, muchas gentes en depresión, muchas gentes en temor, y decimos, bueno, ¿cómo si lo tiene todo aparentemente en este mundo, verdad? Pero bueno, cuando no tienes a Dios en tu corazón, realmente es difícil vivir así, es terrible, ¿sí? No hay un propósito de vida, decimos, bueno, y luego ya logré esto, ya logré lo otro, y luego ¿qué sigue? ¿Verdad? Y luego, ¿cuánto tiempo va a durar mi vida? Y todo lo que gané, todo lo que hice, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, Dios nos da un propósito de vida, una meta, un reino a seguir, ¿verdad? Una carrera que tomar, que correr, y ya no andamos así como ovejas, ¿verdad? Dispersas. Juan 4, 28, 29, seguimos con la narración, ya en la parte final, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías, el enviado, el ungido, el Cristo? ¿Sí? En esa conversación, entonces, la mujer empieza a conocer que realmente él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, según la profecía de Daniel. Y entonces ella dice, realmente él es el enviado, él es el Mesías, ¿verdad? Él es el ungido, ¿verdad? Eso es lo que significa Mesías o Cristo. Y entonces la mujer se da cuenta con quién está hablando. Si muchas veces nosotros sabemos y escuchamos a través de la palabra que hay un Dios, que su Hijo vino a este mundo, pero no hemos tenido ese encuentro que realmente cambia nuestra vida, que realmente cambia nuestro sentido, nuestra forma de ser, de pensar, de actuar. Entonces seguimos todavía, ¿verdad? Conforme a las corrientes del mundo, yendo de aquí para allá sin teniendo un propósito. Pero cuando tenemos ese encuentro con el creador del universo, entonces nuestra vida cambia por completo, no vuelve a ser igual. Y la mujer lo supo, ¿verdad? Esta mujer lo entendió así, dijo, realmente él es el Hijo de Dios. Y entonces ese es el propósito, fíjense bien. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Es decir, esta mujer tuvo ese encuentro con el Señor, cambió su vida, recibió el perdón, ¿verdad? Recibió esa agua viva, ¿sí? Y entonces dijo, ¿yo saben qué? Pues yo tengo que ir a contar a los míos. Yo tengo que ir a contar a mi pueblo de Samaria, un pueblo que vivía en opresión, que vivía en persecución. Todos los judíos, ¿verdad? Los despreciaban, decían que eran perdidos, ¿verdad? Que no tenían derecho a recibir las bendiciones de Dios. Y entonces Jesús, como no hace excepción de personas, va por esta mujer, le dijo a los discípulos, me es necesario tener un encuentro con ella, le da un propósito de vida y entonces ella se encarga de ir a los suyos. Ella se encarga de ir a todos sus familiares, sus conocidos, a todos los samaritanos, y entonces les empieza a hablar acerca de Jesús, les empieza a dar su testimonio, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a creer realmente que la profecía se había cumplido, el Mesías se había enviado, y había ahora esperanza para todos aquellos israelitas que estaban sin promesa, que habían sido desterrados, ¿verdad? De su patria, de su pueblo, de su Dios. Y entonces dice, continúa, dice, hay un propósito
Hay un propósito para cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos da un propósito de vida y esperamos que cada uno de nosotros lo podamos llevar a cabo. El Señor les dio una tarea a los discípulos. Esa tarea también es para todos aquellos que les sigamos. Dice Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, ir es una orden, es un verbo. Dice, y hacer discípulos, no solamente seguidores, acuérdense, no solamente aquellos que buscan a Dios por algún problema y luego se olvidan de Él, no, dice, hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, dice, y bautizándolos, ¿sí? Hacer el pacto, el compromiso con Dios, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y aquí viene la promesa, yo estoy con vosotros, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Dice, terminamos con la narración, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más, dice, por la palabra de él y decían a la mujer, mira, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, por lo que tú nos has contado, por tu testimonio, dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿sí? Quizá en nuestro hogar, pues no quisieron algunos, ¿verdad?, escuchar, pero cada uno de nosotros tenemos esa misión, ese trabajo de ir a los nuestros, ¿sí? Y compartirles este mensaje, compartirles la palabra de Dios y decirles, mira, hay un Mesías, ¿verdad? Hay un Salvador del mundo, hay un Hijo de Dios, que Él perdona pecados, que Él sana, que Él restaura, que Él da un propósito de vida, que Él puede cambiar, ¿verdad?, la situación en la que se encuentra el mundo. Entonces, ¿saben qué? Él hoy quiere darnos ese propósito. A todos los que estamos aquí, no es por coincidencia, Dios nos buscó, Dios nos llamó y a través de este grupo, hoy termina ciertamente las lecciones, pero hoy inicia un propósito, hoy inicia el objetivo principal por el cual pudimos juntarnos todos estos meses y escuchar la palabra de Dios. No necesitamos sabernos la Biblia al revés y al derecho. Lo único que necesitamos es, como la mujer samaritana, tener un encuentro con Cristo que cambia nuestras vidas, que nos lleva al arrepentimiento y entonces saber que tenemos ahora un propósito, ¿sí? Y compartirlo con los demás, dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él puede hacer y entonces compartirlo primeramente con nuestra familia, ¿sí? Primeramente con el más cercano y entonces después ir a todo el mundo y llevar este mensaje que quizás salve a mucha gente que está en necesidad, ¿sí? Entonces, el mensaje y la invitación a todos que sigamos a Cristo, no al hombre, no a rituales, no a costumbres de este mundo, no a pastores, no a un líder religioso, sino solamente a Cristo. Sigue Cristo, Él es el modelo perfecto, Él no nos va a fallar nunca, Él siempre estará con nosotros. El tiempo se acaba, bíblicamente se los puedo confirmar, ¿verdad? Ciertamente tenemos que trabajar, sí, ciertamente tenemos que ir a la escuela, los muchachos, las actividades, claro, sí, pero siempre sabiendo que el tiempo se acaba, que Cristo viene pronto y que lo principal es la salvación de nuestra vida, de nuestra alma, ¿sí? Tenemos que ocuparnos principalmente por el Espíritu y realmente Dios proveerá todo. Dios proveerá todo lo demás. Ese es el mensaje para todos y espero en el Señor que haya sido de bendición y que podamos todos tener aceptar ese llamado que hoy el Señor nos ha hecho a todos los que estamos aquí. Para honra y gloria de Dios, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y que cumpla el propósito por el cual los ha llamado. Dios los bendiga. Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. Creo que ya, a ver.